Muy buenos días. 24 horas después de su declaración ante el juez, el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña mantiene que su victimismo y su envoltorio de demócrata para rechazar que el paripé de la consulta del 9N que prohibió el Tribunal Constitucional fuera ilegal. Esta mañana, en una entrevista de nuevo, RQR ha asegurado, fíjense, que se le está tratando como un delincuente en potencia. A ver, si está imputado por 4 delitos, pues como al resto de los mortales. Y ha reiterado que los responsables de la ejecución del esperpento de votación, ¿quiénes son? Los voluntarios. Así que más de lo mismo, que desde luego ya lo siento por ustedes y también por nosotros. No se va a acabar aquí, porque a partir del próximo lunes comienza la fase más interesante del juicio, al decir de los especialistas. ¿Por qué? Porque van a declarar los testigos, que son muy importantes en esta causa, y además se tienen que practicar nuevas diligencias. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que todo esto nos lleva casi con toda probabilidad a que no habrá juicio hasta la segunda mitad de 2016. Algo que, sepan ustedes, a Artur Mas no le preocupa lo más mínimo, porque ya ha asegurado que si se le inhabilita, él no piensa obedecer, porque nada tendrán que decir los tribunales españoles en su quimérico Estado catalán. Así que, ya lo saben ustedes, un suma y sigue que va para largo, y eso sí, con novedades importantes que tienen revuelto el patio político. El Partido Socialista está indignado, parte de ese partido. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha fichado a Irene Lozano, que no ha hecho más que poner a escurrir al Partido Socialista durante toda la legislatura, al Partido Socialista, al bipartidismo, en fin, también arremetió contra Sosa Wagner, su compañero de filas en el Parlamento Europeo. Fíjense, habló de que su mezquindad no tenía límites, y todo por decir que había que acercarse a Albert Rivera. Bueno, pues ahora se cambia de chaqueta, se va con Pedro Sánchez, y ya les digo, el Partido Socialista está que arden. Una mañana cargada, ya lo ven, de novedades, porque hay muchas cosas que van a ver ustedes hoy en este programa. Eso sí, Víctor Arribas, buenos días. No nos queda más remedio que volver a los episodios del culebrón de los separatistas catalanes. Así es, Isabel, volver a él para explicarle a nuestros espectadores qué es lo que va a pasar a partir de ahora en esa causa judicial que se ha abierto por los delitos imputados a las 3 personas que formaban el gobierno catalán, entre ellas el presidente Artur Mas. Después de las declaraciones que se han realizado en esta semana, la última de ellas ayer mismo, la de Artur Mas, ¿qué va a ocurrir? Lo primero, ya les anunciamos que va a ser un proceso muy largo. Lo primero será el lunes 19 de octubre, comenzarán a declarar testigos, entre ellos los directores de instituto, entre ellos la directora del instituto, que se negó a abrir las puertas para la votación del 9 de noviembre, a la que luego vamos a poder escuchar aquí en Más Claro Agua. Inmediatamente después, ¿cuál será el siguiente paso? Bueno, pues la Fiscalía puede pedir algunas pruebas testificales más que amplíen o que apoyen de alguna forma su acusación por los delitos por los que acusa a Artur Mas y a las 2 consejeras. Nuevas pruebas testificales y nuevas diligencias. En tercer lugar, ¿qué ocurriría? Pasaríamos a juicio. Se dictaría apertura de juicio oral, y el juicio, hay que decir que con todos los trámites que conlleva antes de esto, no sería nunca antes del segundo semestre del año 2016. ¿Cuál sería el siguiente paso? Después de celebrado un juicio y de escuchadas a las acusaciones, a los acusados y a las defensas, ¿qué ocurriría? Se dictaría sentencia, aunque esa sentencia no sería firme porque podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Esos son los pasos que a partir de ahora se van a desarrollar en esta vista, en este caso, en la instrucción del delito de desobediencia a Artur Mas y sus 2 consejeras. Hoy vamos a plantear también la polémica, tremenda polémica que ha habido en relación al actor Willy Toledo, que ha hecho unas declaraciones después de lo que dijo a través de su cuenta de Twitter en el día de la fiesta nacional, el 12 de octubre. Recuerden que se cagó en la fiesta nacional, se cagó en el descubrimiento, se cagó en la Virgen del Pilar a través de su cuenta de Twitter. Bueno, pues hoy se ha ratificado. Lo ha hecho en una entrevista que ha realizado en un medio aragonés, donde le preguntaban, y van a poder escucharle, si es necesario, para defender su odio, para defender su rechazo a todos los que no piensan como él, si es necesario cagarse en la Virgen del Pilar.
Tal vez sí, porque estaba hablando de un día, el 12 de octubre, en el que se celebra y cabe todo lo más rancio, lo más oscuro, lo más reaccionario de nuestra cultura patria, la invasión y el saqueo de América, el asesinato de millones de seres humanos, su conversión religiosa a la fuerza. Seguro que a muchos los torturaron en nombre, por ejemplo, de la Virgen del Pilar. Torturas de la Virgen del Pilar. Bueno, con esto lógicamente planteamos la pregunta en la que hoy queremos que participen con nosotros. ¿Condenaría a Willy Toledo por blasfemar contra la Virgen del Pilar? Esa es la pregunta que les formulamos hoy. Para contestar afirmativamente, para contestar que sí lo condenarían, que sí le condenarían, deben hacerlo al 905-855-001. Para contestar que no, 905-855-002. Y participen también a través de nuestra cuenta de Twitter y de los hashtags que ya desplegamos a partir de este momento con los principales asuntos que hoy vamos a debatir. MCA más desobedece, para seguir hablando de esos delitos que se imputan a Mas y de la marcha de la vista, y MCA PP valor seguro, para seguir hablando de la polémica interna en el Partido Popular y de si deben o no avergonzarse sus dirigentes de pertenecer a estas siglas. Isabel. Muchísimas gracias, Víctor. Qué horror, cómo está el patio. Ahora van a ver qué mesa de lujo tengo esta mañana, pero antes me van a permitir que estamos mejor acompañados que nunca. Voy a dar la bienvenida a este plató a alguien a quien queremos especialmente, Sandra Bárez. Bienvenida. Ustedes la han visto. ¿Qué tal, Isabel? Viene, ya les decíamos. Vengo acompañada. Aquí somos muchos y muchos que estaban por venir. 2 meses tiene Marta. Ayer 2 meses. Sí, o sea, que esta familia crece. Esta familia crece. Va creciendo cada día. Va creciendo y Marta creo que nos ve desde todos los desde días. Casa. Tengo que decir que se va a convertir pronto en una tertuliana más y vosotros no. Y nosotros si a los encantados compañeros no les importa. Sí, ¿verdad? Ha intercambiado unas palabras. Miren qué manada, porque este programa ha cumplido ya 600 programas y varios bebés llevamos. Así que, Sandra, una voz importantísima en este programa. Esos vídeos maravillosos, el trabajo que hace Sandra, ustedes la echan de menos. Gracias por habernos saludado, por haber Muchas venido. Gracias a vosotros. Y te esperamos. Bueno, ahora disfruta de tu baja maternal. Y me queda todavía un par de meses. Y un beso muy fuerte a Marta y a Vega, que ya somos 2. Somos 2. Somos 3 y muchos más, porque todavía tenemos alguna sorpresa más, algún bebé más en camino. Gracias, Sandra, de verdad. Y felicidades. Felicidades. Y ahora voy a saludar a la mesa que hoy está con nosotros, porque ya lo ven, mañana apasionante, tremenda, de noticias desagradables con incluso colitis mentales. Ya saben ustedes a quién me refiero y por eso les estamos haciendo esa pregunta. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué tal estamos? Bienvenido, Chencho Arias. Hola, buenas tardes. Hola de nuevo, Martu Arrote. Buenos días. Y Jordi Gordon. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y déjenme presentarles también a Pedro Gómez de la Serna, que es el portavoz, lo conocen ustedes de sobra, portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Pedro, gracias. Hola, Isabel, buenos días. Por estar Gracias aquí en por una invitarme. mañana en la que realmente tenemos que aburrir un poco al personal, pero es gordo, es tan grave lo que está pasando con Artur Mas. Ese desafío, dice ella que él no va, que se le está tratando como un delincuente y que él no piensa cumplir la sentencia, porque como ese Estado ya será independiente, su quimera de Estado catalán, pues a él no le va a afectar, Pedro. Él, hombre, yo no sé si se está comportando como un delincuente, lo que sé es que se está comportando como un montonero. Es decir, el espectáculo de llevar a toda su corte de los milagros, a sus huestes, a la puerta del TSJ, enervando las varas de mando, alzándolas y protegiéndole, eso es chavismo puro, vamos, eso es montonerismo puro, ¿no? Me gustaría que viéramos qué es lo que ha dicho a este respecto el presidente del Gobierno y la vicepresidenta sobre esas presiones, y también es que ha terciado en el asunto Felipe González, Pedro Sánchez, Inés Arrimadas. Vamos a verles. Las manifestaciones, las amenazas y las presencias intimidatorias delante de los tribunales de justicia es absolutamente inaceptable. El señor Mas tiene la misma obligación de cumplir la ley que cualquiera de los 46 millones de españoles, que usted y que yo. Amenazar, intentar disminuir a la justicia, intentar que no tome las decisiones como debe tomarlas es algo absolutamente inaceptable. Artur Mas debería respetar la independencia de los jueces, asumir sus responsabilidades no políticas, sino sus responsabilidades judiciales, no ampararse en la organización de otros y
responder ante la justicia cuando la justicia se lo ha reclamado, como está haciendo, sin presiones y sin más miramientos. Aquí corremos el mismo peligro que se está viviendo a nivel internacional. Aquí estamos ante la tentación de la anomia, de la falta de respeto a la norma. Entonces, eso de, hombre, la voluntad mayoritaria se puede convertir en una voluntad que transgrede las reglas de juego que le han dado a la mayoría. Pues no. Están para cumplirlas. Y a esas personas que han jaleado al señor Mas hoy en su comparecencia, les recuerdo que el señor Mas ha tratado de situar a Cataluña fuera de la legalidad y que ha sido el presidente de un partido que no ha limpiado la mancha de la corrupción, de la financiación irregular de su partido y que ha fracturado a Cataluña no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista emocional. Yo creo que el señor Mas ha querido oír dar, como otras muchas veces, lecciones de democracia. Y yo le diría al señor Mas que ser demócrata es respetar las leyes democráticas. Ser demócrata es ser presidente de todos los catalanes y ser representante de todos los catalanes y no solo de una parte. Ser demócrata es asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción de su partido. Y ser demócrata también es intentar despolitizar la justicia, que es justo lo contrario de lo que ha hecho con el carnet independentista a la puerta de un juzgado para presionar a los jueces. Eso solo ocurre en las dictaduras tipo Venezuela, tipo Cuba. Pues desde luego más claro agua. Yo creo que es prácticamente unánime. Es verdad que hay quien no piensa así. El respeto a las leyes, el no presionar a los tribunales. Y luego, y muy importante, me parece a mí ya el aspecto político añadido, es la cobardía de Artur Mas al echarle la culpa. En los casos de corrupción siempre se le echaba al muerto, ahora se le echa a los voluntarios, Pedro. Ahora ya sabemos para qué quieren la independencia, para acabar con la independencia de los jueces. Es decir, el nacionalismo al final, ¿qué es? Pues al final es una tentación de mandar cada vez más en un sitio cada vez menos poderoso. Entonces, claro, lo único que se les escapa ahora mismo del monopolio de poder que tienen en Cataluña es el poder judicial. Y por eso hacen esta presión. Lo que pasa es que, claro, afortunadamente siguen siendo, y lo van a seguir siendo, parte de España. La división de poderes funciona, el Estado de Derecho funciona y todos estos movimientos tienen un efecto teatral, pero no tendrán un efecto sobre la decisión de los jueces, que claro, pero la justicia. Y que cuando es que tiene su público todo esto. Y claro, la confusión que han generado es espectacular. Esta misma mañana, y ayer reiteraba, ayer lo decía en rueda de prensa Artur Mas, que él piensa desobedecer, porque esta mañana decía, si es que el día que haya sentencia, como ya el Estado catalán, la República Catalana ya será un hecho. Vamos a escuchar lo que decía Artur Mas y ahora ya os pregunto también a todos, porque a mí me parece muy grave, pero es que habrá quien se lo crea. ¿Acataría esta decisión de una eventual inhabilitación? Depende del momento en el que esté la situación jurídica del país. Ahora, diciéndolo de otra manera, ¿usted cree que acabarán? Imagínese el caso. ¿Usted cree que acabarán por la vía penal con un presidente de la Generalitat? Per la vía penal amb un presidente de la Generalitat. Bueno, y ya lo ven ustedes, es que cree que depende del momento en el que esté ese estado que no se puede producir, Pedro. Pero hay gente que cree que sí, ¿eh? Pero es que las sentencias, él puede decir que no la acatará, pero si un juez dicta una sentencia contra él, no es que la acate o no la acate, es que se ejecuta. Y entonces él puede decir misa en arameo. Es decir, yo no sé, si uno asalta una joyería, el ladrón puede decir no acato la sentencia, pero es que si están condenado y eso se ejecuta. Claro, pero esta mañana, funciona. Carmen, solamente que esta mañana, después del no acataré, porque no lo piensa, si es inhabilitado, él ha añadido, como ya seremos otra cosa, ya será otra Cataluña, ya no será parte de España, las leyes españolas y lo que diga España no nos afectará. Claro, es que esto es la realidad virtual, pero la realidad virtual que ya han llevado
a un desafío que no tiene precedentes. 400 alcaldes de 948 estaban ahí con su bastón de mando, están miembros del gobierno en funciones también, además del presidente de la Generalitat, dispuestos a desobedecer las leyes en España. Esto no tiene precedentes. Él ya lleva tiempo desobedeciéndolas, digo, por darte algún dato más. Ya lleva tiempo desobedeciéndolas. Entonces, para él decir que va a incumplir, que cometería otro delito, por cierto, aquí lo que yo echo de menos, o yo creo que mucha gente, es... Ayer, por ejemplo, que se sabía que iba a pasar eso, y hubo hasta un comunicado de la Fiscalía en el que, por cierto, no quedaba claro si iba a hacer algo o no iba a hacer nada. Entonces, ¿eso se podía haber evitado? ¿La delegación del Gobierno podía haber hecho algo? Pregunto. Carmen, esto es un procedimiento penal. Esto ya no es un contencioso administrativo en el que se está dilucidando la ejecución de una sentencia en materia de educación. No, esto es del Constitucional, o del Constitucional. Esto es un procedimiento penal, y es un procedimiento penal contra él. Quiero decir que aquí el acatamiento no de la sentencia pues es una cosa muy sui generis. Él no le corresponde acatarla, delito. Es que se la van a... Otro delito. No, pero perdóname que no me ha contestado a la segunda parte. Y luego el tema de impedir que fueran los alcaldes. Bueno, ellos están en el ejercicio del derecho de manifestación. Sí, pero no metidos ahí y tal. ¿Se podía haber hecho un cordón como se hace con el Congreso? Bueno, yo no creo que la autoridad judicial podía haber reaccionado perfectamente en ese momento y no lo considero oportuno. Y ahora la Fiscalía hacer algo, porque esos forman parte del Estado español, los alcaldes, el Gobierno de Cataluña. No sé si lo harán, no lo sé. Pero lo debería hacer. Pero hay una cosa de la oportunidad política. Vamos a ver. Tuvimos elecciones en Cataluña en las que quedó claro que la mayoría de los catalanes no quieren independizarse. Pusieron a Mas en una situación muy delicada. La CUP no iba a apoyarle. Todo iba como debía de ir. Y entonces decidimos convertirle en un mártir, que es un aprovechado y es un listo y maneja los tiempos políticos mejor que todos los demás, y ahora se ha subido a la ola del martirio y le vamos a hacer presidente de la Generalitat cuando no lo quería nadie. Eso es torpeza política. Torpeza absoluta. Hablamos con él. Torpeza absoluta. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos a los jueces que no actúen, decimos a la Fiscalía que no actúe, que no se persigan los delitos. Yo creo que hay un problema. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya había dicho que no era necesario. Esto ha sido un empeño político y este empeño político nos perjudica a todos. Mira, los fiscales catalanes dijeron que no había causa penal. Y muchos expertos dicen que no hay causa penal. Y entonces el gobierno, vosotros, el Partido Popular pretende resolver el problema. ¿Sabes cómo? Que lo resuelvan los jueces el problema político. Y lo único que hace es enquistarse mucho más. Que lo resuelvan los jueces el problema político de Cataluña, que lo resuelvan los jueces. Y eso es un disparate que nos lleva a esto. Que nos lleva a esto, porque no hay causa penal, porque no la va a haber. Y es lo único que hacéis, que nos lo resuelvan. Sois el gobierno de España y decís que nos lo resuelvan los jueces, le echáis la pelota a los jueces, a los fiscales. Cuando alguien comete un delito no se actúa contra él. Eso es lo que estás diciendo. Que este señor tenga un régimen de impunidad distinto y especial. Mira, si tú delinques, ¿tú crees que...? ¿Cuál es el argumento jurídico de Mas? ¿Cuál es el argumento jurídico de Mas? Pidieron explicaciones al Tribunal Constitucional que no se las dio, por ejemplo. Con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, pidieron explicaciones y no contestó el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la discusión sobre si hubo causa penal... No, estoy acabando. La discusión sobre si hubo causa penal es discutible. Y, desde luego, lo que ha producido es una cierre de filas en Cataluña alrededor de alguien que estaba en horas bajas, como decía. Eso se llama la inversión de la culpa, pero aparte de eso... Los que defienden el derecho a decidir, porque es los que defienden... Y además el día en que es el aniversario de Companys. Es todo de una torpeza política imposible de mejorar. Imposible de mejorar. Una afrenta a muchos catalanes que no son independentistas también, que consideran que no es el camino. Todos tienen que tener la palabra. A ver, Pedro. Yo es que no sé... vamos a ver. A Mas se le imputa o se le va a imputar por 4 delitos. La circunstancia que tú dices de que el Tribunal Constitucional no le contestó se refiere solo a uno, el de desobediencia. 1, no 4, 1. Ya veremos, eso es muy discutible. Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo ahí que va y viene, que no es uniforme, que es complicada. No vamos a entrar ahora para no aburrir a la audiencia. Pero en todo caso se refiere a un delito, de los 4, a 1. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando una persona comete un delito, el hecho de que sea presidente de la Generalitat, representante principal del Estado en el territorio, hace que sea
invulnerable, es decir, que la Fiscalía no deba abrir actuaciones contra él. Entonces, ¿qué estamos? Estamos postulando dos códigos penales, uno para los políticos y otra para la gente que no está en la política. Una para los responsables políticos. No, es lo que acabas de decir. He dicho que lo que estáis diciendo es intentar que lo solucionen los jueces un problema político. No, señor. Porque lo que pasó el día 9 era un problema político, no jurídico. Si tú cometes malversación de caudales públicos, no es un problema penal. Estás incurriendo en un delito. Si tú incurres en desobediencia, estás incurriendo en un delito. Es eso. Un problema político lo metemos en el vaso y lo convertimos en un problema jurídico y penal, nada más. Es un problema jurídico. Perdona, fiscales de Cataluña y haberlo dejado estar. Sigue creciendo la ola. Sigue creciendo la ola y el problema sigue creciendo. ¿Hacemos un país donde los políticos no tienen que cumplir las leyes? No, para nada. Y si es nacionalista todavía los fiscales de Cataluña... O sea, un político comete un delito... Es que está por ver que haya cometido un delito. Los fiscales, que también son fiscales de Cataluña, dijeron que no había tal. Y ahí la Fiscalía General del Estado, que es un órgano político, no nos olvidemos, hombre, por supuesto, con dependencia jerárquica, puede decidir seguir o no. Y ahí nos hemos equivocado, porque más era un cadáver político y ahora es un héroe. Pero Mar, tú cuenta toda la verdad. La Fiscalía General y el Consejo Fiscal por unanimidad. El Consejo Fiscal no depende del Gobierno, es un consejo nombrado con muchos fiscales y ahí por unanimidad decidieron que se podían haber cometido estos delitos. Y perdona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo admitió a trámite y dijo que podían haberse cometido esos delitos. Y si ahora se está juzgando, no es solamente porque el Gobierno y el Fiscal General del Estado, nada que ver, hay un Consejo Fiscal, un Fiscal General del Estado y cuidado, un Tribunal Superior de Justicia. ¿Se puede resolver este problema por la vía jurídica? Que cree que de Cataluña que lo cree. Y de la malversación, no. ¿El problema de Cataluña se resuelve así? Es que esto no es el problema de Cataluña. Este no es el problema de Cataluña, este es el problema de un presidente que ha cometido ilícitos penales. Se ha envuelto en la bandera y le ayudáis a que siga envuelto en la bandera. Con estos argumentos, perdóname. Yo creo que aquí de lo que está pasando es inculpable, se llama Artur Mas. Claro. Y por eso cuando estés intentando a ver dónde el Gobierno ha metido la pata, me parece que es un error político. No, yo lo que quiero es librarme de más. Vamos a escuchar a Miguel Ángel. Con 20 segundos y ya habláis. Buscar dónde está la culpa del Gobierno no tiene. Para mi gusto, incluso me parece que hay demasiado desdén. ¿Vale? El que ha sacado a la gente a la calle es Artur Mas. El que ha negociado, está publicado, el abogado que ha negociado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que fuera ayer ha sido su abogado. Los 3.000 que estaban ayer cobran todos de la Generalidad de Cataluña. Todo esto es un montaje. No me digáis que la culpa es del Gobierno. Segundo, una vez que ya ha tenido Artur Mas este fusilamiento estilo Companys, solo que es indoloro, que es lo que buscaba, creo que ya se ha quedado ya sin armas. Yo creo que no. Es verdad que ahora, como ha explicado Víctor Arribas, como hasta el año que viene o al siguiente no va a haber sentencia. Claro. Bien, ¿qué es lo que ha dicho hoy? Lo importante, el de la CUP, que no se llama Baños, me parece. Sí, Antonio Baños. Que siguen sin votarle para él. Artur Mas, que ayer ha hecho el gesto y que ha ido ahí, es el peor político que ha tenido Cataluña en toda su historia. Tiene la sanidad destrozada, no paga los farmacéuticos, cierra colegios. De acuerdo. No se discute. Y ahora que ya ha terminado el fusilamiento, ¿qué le va a pasar? Pues que no va a ser presidente. No estoy de acuerdo. Yo tengo ¿Tú crees que sí? No estoy de acuerdo. El montaje de ayer, que era un poco esperpéntico, en cualquier país democrático, esto es un esperpento, que haya 400 alcaldes apoyando a un señor que tiene que declarar ante el juez. Es algo esperpéntico. Iba dirigido no hacia Madrid, sino iba dirigido hacia la CUP, en buena medida. Iba dirigido hacia la CUP. Y la CUP va a encontrar el pretexto para darle los votos de 4 tipos, los comprarán políticamente, no estoy diciendo económicamente, los comprarán diciéndole que van a declarar independencia el día de la Virgen del Pilar o el día del Isidro, y esto a él lo ha reforzado ante la CUP o ante el votante de la CUP. Por lo tanto, esto que es un esperpento, esto no ocurría en ningún país, porque aún remontándonos, por ejemplo, recuerdo cuando el gobernador aquel de Arkansas, el Fabius aquel, no quería aceptar que había que acabar con la segregación racial y tuvo que mandar Eisenhower o Johnson a las tropas federales, no había 400 alcaldes allí, ni estaban los líderes de los partidos políticos más importantes de Cataluña, excepto Ciudadanos y el PP y el PSC, no estaban allá arropándolo. Por lo tanto, aquí tenemos un drama. Aquí tenemos un problema y más, no estoy de acuerdo contigo en que era ya un cadáver político, estaba tocado levemente.
podía resucitar. Y con esto ha resucitado bastante. Claro. Y el problema que tenemos los que creemos en el bienestar de Cataluña, en lo que no nos gusta que esté Cataluña dividida, en que Cataluña pertenezca a España, que sea una más, de las más prósperas, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es que hay un montón de catalanes que piensan lo que dice Mas. Claro. Que dicen, me está humillando el poder central, son unos chulos. Bueno, ya lo hemos visto en las votaciones, tienen los que tienen, pues bueno, que les que tienen, arropan, pero claro. con esto, en otro país, esto es una carcajada. Habría menos gente que lo votaría. En Cataluña, con esto, no hay menos gente que lo vota. Pero porque es un negocio. Ya, claro. Bueno, es un negocio, pero si cada día, pero si hay más gente que lo vota, a mí me gustaría hacer una pregunta. Tú eres del PSOE, ¿no? Sí. Pero está expedientada, ahora hablaremos. Bueno, vale, pero me gustaría preguntarte si tienes conocimiento de que alguno de esos alcaldes era socialista, porque como se han juntado a la asociación esa de ayuntamientos por la independencia, no, es que igual hablamos mucho, mucho de cosas que unos no hacen y a lo mejor otros hacen demasiado. Yo como vengo aquí bastante, ya he dicho muchas veces que yo creo firmemente en la unidad de España, que no estoy de acuerdo en ninguno de los postulados estos de España nos roba y estas cosas que salen, ni envolverse la bandera. Son alcaldes del PSOE. Insisto, salvo en algunos ayuntamientos puntuales donde había que elegir entre susto y muerte y la cosa pues ha estado ahí delicada, en general yo creo que está claro que el PSC también apoya a la unidad de España. Ha salido Iceta con el escudo explicando que juntos estamos mejor, en fin, que no nos falta nada más que tatuarnos aquí España en el bracete. Habéis puesto a la CUP en Badalona, ¿eh? Bueno, es que ahí había que elegir entre susto y muerte. No, ahí había que elegir. Voy a limpiar Badalona. En cuyo caso, de lo malo o lo menos malo. Sí, hombre, claro. Muerte el PP. Un partido democrático que gobierna España con mayoría absoluta. En un ayuntamiento se elige a la persona, ¿no? En los ayuntamientos se eligen las personas. No hay nada tan cercano al ciudadano como el alcalde de su pueblo. Y se elige a la persona. Tú sabes que hay alcaldes de pueblo que llevan 30 años y han gobernado con todos los partidos. Porque la gente vota al alcalde. Pero el de la CUP, ¿crees tú que es un personaje...? El de la CUP solo no hace nada, porque como está en franca minoría, pues tiene que hacer, que ya lo he explicado aquí 1000 veces, tú pones un alcalde en minoría y no toma ninguna determinación hasta que la votas tú. Déjenme darles una noticia porque se acaba de producir algo que no veíamos hace meses y no sé si empieza la cosa ya otra vez, que es un escrache en toda regla, lo que se llamaba un escrache, un acoso, interrumpir. Pues a Felipe González en una conferencia en Alicante le han interrumpido la conferencia durante más de 20 minutos. Han tenido que desalojar a los que la interrumpían. Ya les vamos a dar todos los detalles en el programa, pero por concluir este asunto que quiero, porque esto es una vergüenza. Ha habido jueces en este país ya que dicen que esto es estupendo, que se puede ir a acosar al político a la casa de quien quiera. Eso sí, luego cuando uno suelta algún improperio y se le escapa en una tertulia algo tal, al juez, como se lo hagas a un juez, ¡uy, madre, qué lío! Y eso que hay jueces estupendos, afortunadamente. Pero bueno, no nos desviemos del debate porque sí que quiero que veáis lo que declaraba ayer en esta casa, en el programa de Antonio Jiménez, en el Cascabel, el abogado de la acusación, que es Manos Limpias, sobre cómo vio declarando a Artur Mas, porque muy valiente a la hora de entrar, esos 4 deditos, la 4 ibarrada, no sé si era la estelada, si mi muñecito o el 3%, el 4, no sé, pero vamos, lo que sí que vimos es ese señal que se han hecho todos ahora muy de moda y tal, muy valiente al entrar, pero fíjense en qué términos declaraba ante el tribunal. Nervioso, estaba muy tranquilo, jamás he visto a una persona sostener un documento, que era el documento que leía, con un temblor importante. ¿Estaba temblando? ¿Más? Estaba totalmente tembloroso ya. Si algún día las imágenes de la declaración se veía que el documento que sostenía estaba temblando, pero no con un temblor mínimo, sino que estaba intranquilo. Pues Mas estaba temblando. Eso dice el abogado que estaba presente. Pero si es que es un cobarde, vamos a ver. Y le echaba la culpa a los voluntarios, eso sí lo he declarado. Claro. Es un cobarde. ¿Quién es el muerto? Mira, los voluntarios. No, pero sabes, pero una cosa, perdona un momento, le echó la culpa a los voluntarios de la ejecución, pero él se inculpó porque él parece ser que no se ha enterado de que financiarlo, propagarlo, promoverlo, es que eso también había dicho el Tribunal Constitucional que era constitutivo de posible delito, por ejemplo, la de financiación, que por eso está la malversación de caudales. O sea, que dice, tío, yo ejecutar lo hicieron los voluntarios, cobardía total, pero luego en el fondo se dice que él... Y miente cuando dice que no presionaron a los directores. Pero bueno, si tenemos a esta persona directora de colegio... Vamos a hablar con Dolores Acebo, hombre, vamos, y vamos a ver si les presionaron o no. Desde hace
pero 3 días cuidado, antes. En ese sentido, Carmen, ellos no van puntadas sin hilo, porque lo que dice es que estaba cumpliendo un mandato del Parlamento catalán, que es lo que dijo Joan Ortega, es lo que dijo también Irene Rigau, que ellos lo que hacen es cumplir un mandato político y que lo democrático. ¿Y financiarlo también? Financiarlo dice que es que los ordenadores ya estaba previsto comprarlos, claro, pero no solo son los ordenadores, son sí, que eran para los colegios, pero claro, como decía ayer el letrado, vamos a ver, no son solo los ordenadores que se inventarán ahora que es que iban a modernizar esos colegios, o esos institutos. Es que es el software especial que se compró y se pagó para que hubiera ese sistema de votación. Es que son muchas las cosas y las diligencias que tienen que practicarse ahora. Habrá que ver si el pago de ese software es anterior a la decisión del Tribunal Constitucional o posterior, porque eso delimitará si hay o no posibilidades de malversación de caudales públicos. Si es antes de... Pues para eso está ante un juez... Eso va a pasar, eso es una diligencia que es tan precisa. Un ejemplo que me está recordando a las cosas que dices. Pero no, va a pasar eso. Lo mismo que decía Izquierda Unida cuando se iba a meter en la cárcel a Otegi. Izquierda Unida decía, uy, meter a Otegi en la cárcel va a ser un lío, le van a hacer una víctima. Ortegi está en la cárcel, aquí no ha pasado nada y está desaparecido, ¿vale? Este señor, si ha incumplido la ley, fuera. Dejadme preguntar un testimonio que me parece muy relevante para todo este debate. Atucha hizo lo mismo que este señor y tuvo el mismo coro de alrededor. Y se le inhabilitó y no ha pasado nada. Todo va bien. Todo va bien. Todo va bien y es estupendo. La situación que hay en Cataluña es estupenda. Tú ayudas mucho, pero vamos. Hombre, por favor. Es que de verdad, es que yo de verdad pienso que el Partido Popular sois unos irresponsables. El irresponsable eres tú. No, sois unos irresponsables. Y tú eres un irresponsable. Sois unos irresponsables en el tema de Cataluña. La culpa eres un irresponsable. Absolutamente. Yo creo, Jordi, que echar la culpa ahora mismo al gobierno central de lo que está pasando... No, yo no estoy echando la culpa. Estoy diciendo que tiene o no responsabilidad el Partido Popular y el gobierno del Estado en cómo gestionar el problema catalán. Esto la tiene más. Que esto no es el problema catalán. No, te pregunto. Miguel Ángel, te pregunto. Ha sido muy claro y creo que con una expresión muy buena. Se dialoga si alguien quiere dialogar, no si alguien quiere echar un monólogo. Y Artur Mas llegó aquí, a Madrid, y dijo, o me das el concierto o te monto un pollo. Y dijo, no hay concierto, te monto un pollo. Y a partir de ahí, ¿de qué quieres dialogar? El otro día ya te dije, dame tu teléfono. Y dices, no tengo el teléfono. Ah, que no quieres dialogar, de darme tu teléfono. Y a Martu le pedí las llaves de su casa, pero tampoco me las dio. Es que es del banco, no es mío. Oye, pero fijaros, bueno, vamos a escuchar, como decía Artur Mas, que él lo que estaba era cumpliendo un mandato del Parlamento y como lo que hemos vivido hasta ahora, eso sí, con una gran coreografía gigantesca de propaganda, no es lo importante es a partir del lunes. Vamos a verlo. Soy también responsable de haber escuchado a más del 90% de los ayuntamientos de este país, de Cataluña, que durante el año 2014 pusieron las urnas el 9N. Soy responsable de haber obedecido diversas resoluciones del Parlamento de Cataluña, aprobadas por amplia mayoría y que instaban a nuestro gobierno, al gobierno de la Generalitat, a hacer una consulta específica sobre el futuro político de Cataluña. A terme una consulta específica sobre el futur polític de Catalunya. Esta hilazón jurídica, esto que nos suena a tomadura de pelo, a broma de mal gusto y a cobardía supina, lo que ha hecho el señor Mas, ¿esto jurídicamente le va a salvar de que, es decir, esto se va a quedar en nada? Mira, Isabel, si una persona lanza un cuchillo contra otra y ese lanzamiento es el día 4 de noviembre y el cuchillo impacta contra la víctima el día 9, el lanzamiento del cuchillo es el día 4 y aunque porque la víctima ocurra, pues porque el cuchillo tardara 4 o 5 días en llegar hasta la víctima, evidentemente el impulsor, porque la persona que llevó a cabo el procedimiento que ordenó. Ahora estamos en instrucción viendo si verdaderamente hubo instrucciones verbales a los directores de instituto, que el lunes tenemos 6 declaraciones que van a ser mucho más importantes que estas que hemos tenido estos últimos días. ¿Qué? Sí, porque van a ser ya declaraciones materiales de directores de institutos, directores de centros, del servicio informático, del servicio tecnológico, de la empresa o de la imprenta donde se hicieron las papeletas. O sea, eso verdaderamente para nosotros sí tiene enjundia política. Lo que ha ocurrido ahora en estos últimos días, en estos últimos 2 o 3 días con Rigau, con Ortega y con el señor Mas, es simplemente una pantomima política. Y ahora a partir del lunes, que tenemos muchas declaraciones donde va a estar la sustancia jurídica, dónde vinieron las órdenes, aquí dónde no, cómo se hicieron los pagos. Y ahí vamos nosotros. Dolores Ajenjo era directora de instituto en Hospitalet de Llobregat. Dolores, buenas tardes. Buenos días.
Buenos días. Quería yo preguntarle, usted tiene que ir a declarar el lunes. Sí, así es. ¿Y usted, el día de Marras y los días previos, usted fue presionada por parte de la Generalitat para abrir ese colegio para que se pudiera votar el 9N? Sí, yo me sentí presionada desde el mismo momento en que nos convocaron el día 16 a una reunión en la calle Caspe de Servicios Territoriales. Pero posteriormente, bueno, la presión fuerte realmente se produjo el jueves día 6 y el viernes día 7. ¿Y en qué sentido? Sí, me llamaron para que entregara las llaves. Me llamaron por teléfono el jueves 2 veces y el viernes me llamaron 3 veces. Pero para que le entregara, ¿quién le llamó en primer lugar y para que le entregara las llaves? Porque usted no quería abrir el colegio, por eso le pedían las llaves, entiendo. Claro, a ver, primero me llamó una persona, un funcionario de Serveis Territorials que decía que era voluntario, un funcionario, y que le entregara las llaves. El funcionario, perdone Dolores, ¿el funcionario se identificó? Sí, yo lo conocía, era un superior mío. Ajá, sí. Era un superior suyo el que le decía directamente que le diera las llaves. Sí. Entonces yo le dije que necesitaba una orden escrita, un acto administrativo. Y me dijo que lo consultaría, que ya me dirían algo. Al cabo de poco me llamó la directora de Serveis Territorials, la misma persona que nos convocó el día 16 de octubre. ¿Sí? Y me dijo que le entregara las llaves y yo pues le dije lo mismo. Y también concluyó la conversación diciendo que lo consultaría. El mismo jueves yo hablé con otros 2 directores de Hospitalet que estaban en la misma situación que yo, que estaban recibiendo llamadas de la directora de Servicios Territoriales para que entregaran las llaves sin orden escrita. Ajá. Porque aquí todo el conflicto estaba en que no nos querían dar una orden por escrito. Claro, y con entonces... lo cual, claro, cuando dicen que todo lo organizaron los voluntarios, y claro, voluntarios a la fuerza, porque te estaban presionando para que entregaras las llaves voluntariamente, sin orden escrita. Ese es el tema. Claro, Entonces, el viernes, cuando yo creí que ya me iban a dejar en paz, porque además yo no había colaborado en acciones previas, como era recabar voluntarios que se encargaran de las votaciones, coordinarme con servicios territoriales para la consulta, custodiar material, etcétera. Yo no había hecho nada y yo pensaba que además, como había dicho que quería una orden por escrito, me dejarían en paz. Pero el viernes 7 de noviembre fue una de las peores tardes la peor tarde laboral en mi vida. ¿Por qué? Una de las peores de mi vida. ¿Por qué? Porque yo le tenía que decir que no a una persona que es mi superior jerárquica, de la cual depende mi cargo y por la cual yo soy evaluada. Entonces, esto es muy difícil. Usted comprenderá que no le apetece a nadie. Yo estaba pidiendo que no me llamaran, estaba deseando que no me llamaran, pero me llamó y me dijo que era la última en no entregar las llaves, que las entregara. Le volví a repetir, con orden por escrito. Me volví a decir, lo consultaré. Era la tercera vez que me decían que lo iban a consultar. Y al cabo de 1 hora aproximadamente me llamó y me dijo que me daba la orden por escrito. Y bueno, bien, pues yo le dije, de acuerdo, pues si usted me da la orden por escrito, yo le entregaré las llaves. ¿Y se la dieron? ¿Perdón? ¿Se la dieron la orden por escrito? No, ahora le explico, porque casualmente yo pensé, digo, bueno, ¿a qué hora va a venir? A ver para saber a qué hora iba a venir. Y la llamé y le dije, ¿y a qué hora va a venir? ¿A qué hora cerráis el centro? Digo, pues a las 9:30. Digo, bueno, pues me pasaré sobre esta hora. Y le recordé, traiga la orden por escrito, un acto administrativo formal. Dice, sí, dice, pero no se lo entregarás a nadie, ¿verdad? Y yo le dije, hombre, inmediatamente se lo entregaré a la delegada del gobierno, porque habíamos recibido una carta de la delegada en la que nos decía que podíamos incurrir en responsabilidades y que cualquier orden al respecto la comunicáramos. Y entonces me dijo que se lo pensaría. Y ya no me volvió a llamar. Y una cosa muy importante, antes que no lo he dicho, antes, en la llamada anterior, yo intenté justificarme, porque claro, para mí no era plato de gusto decirle que no
a mi directora. Yo le dije, no es que quiera desobedecerla, usted comprenda mi situación, yo no puedo hacerme responsable de esto. Y me contestó, pues parece que quieras desobedecerme. ¡Qué barbaridad! Así quedaron las cosas. Luego ella ya no me volvió a llamar. Poco tiempo después llegaron las urnas traídas por un empleado de una empresa, que no sé qué empresa sería, que parece ser que en el juicio dijeron que las urnas las llevaron los voluntarios a los centros. Pues a mi centro la trajo una persona de una empresa. Y como yo no tenía ninguna orden de que tuviera yo que custodiar allí ningún tipo de material, le dije que se las llevara. Y así que en mi centro ni hubo urnas ni hubo votaciones. O sea, ¿y usted no entregó las llaves finalmente? No las entregué. ¿Y a partir de ahí usted qué trato recibió por parte de sus superiores? Ninguno, o sea, quiero decir, no me dijeron nada, no hablaron conmigo para nada del tema. Con la directora de Servicios Territoriales no volví a hablar. El día 10, cuando yo llegué a mi instituto, en el correo electrónico del centro había insultos, amenazas de personas que yo no conocía, pero amenazas firmadas y tal, pero personas que yo no conocía. Y esto salió en la prensa el día 11 o el día 12, pero a mí ni me llamaron ni para solidarizarse conmigo, ni para darme apoyo, ni para decirme si necesitaba asistencia jurídica, que es lo normal cuando un funcionario en el ejercicio de sus funciones recibe amenazas. O sea, fue el más total de los abandonos. Y como yo ya había solicitado la jubilación, por suerte, porque podía acogerme antes, el día 10 de octubre, pues cuando el día 12 de octubre tenía la oportunidad de ratificarme en esa solicitud, no me lo pensé ni un segundo. Me ratifiqué y confirmé la petición de jubilación porque para mí ya yo no me sentía a gusto. Yo pensaba que de continuar, o una de dos, o pedía traslado o dimitía como directora al acabar el curso. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Usted se ha jubilado. Usted se jubiló. Sí, me jubilé. ¿Usted piensa que si no estuviera jubilada sería yo capaz de ir el lunes día 19 al juicio a declarar en algo que pone en entredicho lo que han declarado mis superiores jerárquicos? Supongo. No sé, yo quizás sí sería capaz porque soy muy echada para adelante, pero reconózcame que me pondría en una situación dificilísima. Desde luego, yo lo encuentro que usted ha atravesado un momento terriblemente de presión terrorífica. Si sus superiores le están presionando, diciendo que haga una cosa y usted lo pide por escrito, me parece que hay que ser muy valiente para hacer lo que usted hizo, señora Ajenjo. Y yo le pregunto a aquellos otros dos directores que usted ha mencionado que también reclamaban por escrito las órdenes, ¿al final abrieron los colegios? ¿Tiene usted noticia de qué pasó? Sí, abrieron. ¿Acabaron cediendo a las presiones entonces? Sí, pero es que, perdone, pero es que no me extraña, porque es que, no es fácil. No es fácil, sobre todo además sabiendo, porque seamos sinceros, sabiendo que vas a tener más problemas si desobedeces a tu superior jerárquico de la Generalitat que si incumples la ley. Que si incumples la ley no te va a pasar nada. Pero si tú desobedeces a tu superior jerárquico vas a tener problemas. Desde luego, yo realmente desde aquí nuestro apoyo, nuestro ánimo y nuestra enhorabuena. Ya lo hablamos en su momento y me parece impresionante. Quiero preguntarle por una última cuestión, ya sé que no tiene que ver con su instituto, pero fíjese, se ha publicado esta semana que en un colegio de Premià de Dalt, en Barcelona, los alumnos de sexto de primaria tuvieron que responder a unas preguntas en el colegio por escrito de un ejercicio el pasado 28 de septiembre donde tenían que analizar el resultado de las elecciones catalanas. Y fíjense usted, tenían que interpretar los titulares de los periódicos. Ahí está viendo nuestra audiencia las preguntas que les hacía. Y, por ejemplo, eran tales como qué tipo de elecciones se celebraron ahí en Cataluña, qué han votado los catalanes, por qué crees que eran especialmente importantes, qué quiere decir que el sí se impone. ¿Puedes explicar el gráfico de atribución de los 135 escaños? ¿Cuántos escaños han conseguido Junts pel Sí y la CUP conjuntamente? ¿Qué porcentaje de votos ha conseguido Junts pel Sí? Bueno, es que haz tu valoración personal explicando
sobre estas elecciones y el proceso soberanista que se va a llevar a término en Cataluña. Y, por último, Sociedad Civil Catalana ha pedido explicación. Bueno, esto ya es lo que ha ocurrido, claro. Ha pedido explicaciones a la Consejería de Educación, pero claro, que esto sean preguntas en sexto de primaria en un colegio en Barcelona, yo creo que pone de manifiesto el adoctrinamiento. Y claro, a ver quién es el guapo del niño que dice que no le parece bien el resultado de las... Fíjese usted que es directora de un colegio, una señora madura, formada, educadora. Fíjense a los niños que se les haga esta pregunta. ¿Cuál es el ambiente que hay ahí? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Realmente esto es una muestra del adoctrinamiento que en muchos centros, no en todos, hay que decirlo. En el mío esto no ocurría, pero sí, en muchos centros esto ocurre. Pero lo más, yo le querría, aprovechando la oportunidad, porque me parece gravísimo, mencionar el caso de la familia de Balaguer, sí, que pidió hacer 3 horitas más de clase, 3 horitas solo en lengua española, y fíjense ustedes la que les han montado. Ha sido horroroso. Esta familia ha tenido que renunciar a su derecho avalado por los tribunales, porque a los niños les hacían el vacío, al negocio de los padres en todo el pueblo no acudía nadie a comprar, porque han recibido insultos por Twitter. O sea, ha sido algo tan espantoso, ha sido una presión tan terrible que esta gente se tiene que marchar de Balaguer y escolarizar a sus hijos en otro colegio. Y quiero recalcar el importantísimo trabajo que ha hecho en este aspecto Sociedad Civil Catalana, de la cual yo formo parte como miembro de la agrupación de enseñanza, defendiendo a esta familia y luchando por los derechos de todos los catalanes, los derechos lingüísticos de todos, no solo de una parte. Y esto es muy importante. Pues Dolores Ajenjo, de verdad, enhorabuena. Estaremos muy pendientes de esa declaración y enhorabuena por su valentía y por la defensa de los derechos de todos, porque al final es... Ojalá que prevalezca y que triunfe. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y precisamente de adoctrinamiento sabe un poco pues los medios en Cataluña, la televisión oficial ayer y antes de ayer. Bueno, mejor dicho, el martes y miércoles emitían un especial sobre la vida de Companys. Hemos visto, ¿quieren ver ustedes al cabeza de lista de Juntos por el Sí o por el 3%, Junts per el Sí o como quieran ustedes llamarle, al señor Romeva, diciendo que lo que le está ocurriendo a Artur Mas es absolutamente equivalente con el fusilamiento de Lluís Companys? Ahora van a verlo. Hemos venido a acompañar al presidente Mas. Venimos, de hecho, de rendir homenaje a otro presidente, el presidente Companys, que hace 75 años fue fusilado precisamente por reclamar derechos, libertades y, en su momento, la dignidad de todo un pueblo. Hoy, 75 años después, estamos frente al Tribunal Superior de Justicia para pedir exactamente el respeto a los derechos, las libertades, la democracia y la dignidad de un pueblo. Pedro Fernández Barbadillo es historiador. Bienvenido, gracias Pedro por estar aquí. Este es el mensaje que ayer se decía una y otra vez, había pancartas ayer, anteayer, que se está viendo con toda naturalidad esa comparación. Hace 75 años fusilaban. Estamos viviendo un día de la marmota permanente con el franquismo. No hay manera de salir del franquismo, de los años de la República y parece que vamos a seguir todavía durante varias décadas así. Pero estamos ante una mentira detrás de otra, y ya no solo franquismo, sino manipulación, tergiversación de la historia donde las haya, ¿no? Este mito Companys, no por hablar del documental, sino esa equivalencia entre han juzgado al defensor del Estado catalán y ahora juzgan al siguiente líder del Estado catalán, no nos dejan ser un país. Esto yo creo que en las escuelas ya es el día a día en Cataluña, ¿no? Pues creo que Companys tiene bustos, estelas, estatuas, calles, prácticamente en todos los pueblos de Cataluña. Se le considera un mártir y la verdad es que no lo es. Si miramos y estudiamos lo que fue el gobierno de Companys y de Esquerra en los años 30, es cualquier cosa menos admirable. Es más bien lo contrario, es siniestro a más no poder.
Hay que recordar que Companys es juzgado por primera vez en el año 35 por sublevación contra la Constitución de la República Española que él había jurado defender y hacer cumplir, él como representante del Estado en Cataluña, y contra un gobierno parlamentario de centro-derecha salido de unas elecciones libres organizadas por un gobierno de centro-izquierda en noviembre del 33. Sí. El señor, el 6 de octubre, en connivencia con la UGT, el PSOE, el PC, se subleva contra ese gobierno de centro-derecha presidido por Alejandro Lerroux, además un republicano veterano, y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Entonces, eso es inmediatamente reprimido por las fuerzas militares dirigidas por el general Domingo Batet, que era catalán y que luego fue fusilado en el año 36 por el bando nacional. Y en esa represión pues mueren 1,5 de personas, una veintena. En toda España, por esta gracia de la Revolución del 34, pues mueren 1.200 personas. Además, pero 1,5 de muertos en Barcelona. Invocaciones del señor Companys y de sus consejeros a que los catalanes se subleven, tomen las armas, combatan. Por fortuna, eso el pueblo catalán ahí fue sensato y no lo hizo. Pero eso podía haber sido una matanza. Este señor es detenido con sus consejeros, algunos de ellos huyeron por las alcantarillas de Barcelona, vamos, un espectáculo deplorable, y es condenado a 30 años de cárcel. Y luego llega el Frente Popular y es indultado. Es indultado y es repuesto en la Generalitat. Y cuando se produce el 18 de julio, en los meses posteriores, Companys preside una represión brutal en la que mueren más de 8.000 catalanes, según está totalmente documentado, en checas y paseos, la inmensa mayoría de los cuales no tenía absolutamente nada que ver con la conspiración. Eran católicos que iban a misa, eran seminaristas, eran pequeños propietarios, eran abogados, eran profesionales, eran gente que tenía pleitos con otros y se aprovechó para hacerlo. Y, por ejemplo, un caso que quiero comentar es que el sucesor de Companys en la presidencia de la Generalitat, como presidente interino, un militar, Francisco Jiménez Arenas, granadino, participó en el 18 de julio, fue detenido, encarcelado en el barco prisión Uruguay, donde estuvo Companys con su gobierno durante unos meses. Fue sacado por unos milicianos de la CNT, paseado el 2 de septiembre del 36, asesinado, y luego se le hace un juicio farsa en el que se le condena a muerte, en rebeldía. Desde luego, la ejecución de Companys, como dijo Francesc Cambó, que no le tenía ningún aprecio, las masas de Esquerra habían pasado por delante de la casa de Cambó gritando una cosa tan agradable como «Morí Cambó, visca Companys» o «Visca Cataluña, morí Cambó», y dijo que había sido un gran error de Franco porque había convertido en mártir a un hombre responsable de muchísimos asesinatos y del hundimiento de Cataluña. Bueno, y esa es una manipulación, una tergiversación más de la verdad, de la historia que estamos acostumbrados, porque vemos la diada el 11 de septiembre, la manipulación de la figura de Casanova, pero quiero que volvamos, porque esto es un suma y sigue también en cuanto a la historia. Pero Jordi, es que quiero preguntarle exactamente, porque aprovechando, ahora quiero preguntarle a Pedro, precisamente es que acabamos de pasar el 12 de octubre, fiesta nacional, y hemos visto la catarata de reacciones anti-españoles por parte de, por ejemplo, Ada Colau, por parte, por ejemplo, de Kichi, de los alcaldes podemitas, diciendo barbaridades sobre los conquistadores españoles, la vergüenza que sienten de, ahí lo tienen ustedes, el tuit de Ada Colau, vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio y encima con un desfile militar que cuesta 800.000 euros. Eso decía Ada Colau, ¿perdona? Analfabeta. Eso decía Ada Colau, analfabeta. Lo digo yo. Chencho Arias, y miren, Kichi, José Manuel González Kichi, nunca descubrimos América, fíjense, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar. Es que desconocen que precisamente fue España la abanderada en los derechos de los indígenas en América, prohibió la esclavitud 20 y pico años después de la conquista de América. Pero es que niegan hasta la conquista. Bueno,
hay unos historiadores en Cataluña que dicen que Colón sí conquistó, pero es que fue catalán, claro. O sea, sí, es un poco contradictorio. Es decir, no te gusta la conquista y el descubrimiento de América, pero dices que Colón era catalán. O sea, ¿en qué quedamos? Estamos al plato y a las tajadas. Entonces, luego además que fue un mestizaje, o sea, que vamos, aquello de la... Que no hubo genocidio porque aquí está la prueba del mestizaje. No mataban a la gente ni nada. En Europa, pero bueno, o sea, el mayor pueblo esclavista en el mundo ha sido el pueblo árabe, han sido los árabes. A lo largo de toda la Edad Media, como estaban entre Europa y África, ellos son los que hacían el intercambio de esclavos. Y también era muy habitual que se hiciesen invasiones de árabes y de turcos a Europa para secuestrar cristianos y convertirlos en esclavos. Por ejemplo, si vamos por la costa de todo el levante español, desde Cádiz hasta Barcelona y Baleares, pues están las famosas atalayas que estaban en la costa para avisar de que venían los bereberes a secuestrar y saquear pueblos enteros. Cervantes fue un esclavo en Argel. Sí, efectivamente. Cervantes fue un esclavo en Argel, que tuvo que ser comprado por unos frailes porque había sido sometido a esclavitud. Pero si es que además que estar contando la historia del bueno, pero es que el problema viene de lo que viene, Carmen, de la educación, de ceder la educación. Es muy cansino enseñar a indocumentados la historia. Bueno, es que además, Carmen, que esto lo diga el alcalde de Cádiz cuando perdón, un momento. Cuando Cádiz se enriquece y se hace una ciudad cosmopolita gracias al comercio de Indias. O sea, era el puerto al que llegaban los convoyes y los galeones españoles. Y también quiero insistir que gracias a las leyes de Burgos de 1512, el indio se convierte por primera vez en sujeto de derechos. Aparte de que se regula la primera baja maternal de la historia, como he dicho en un artículo que se ha citado mucho. Hubo abusos, hubo matanzas. Se mataban también mucho los indios entre sí. Claro. Cortés y Pizarro pueden conquistar dos imperios descomunales, cruelísimos, pero descomunales, precisamente porque cuentan con el apoyo de los que estaban oprimidos por aztecas y por incas. O sea, porque los españoles eran 500 en el caso de Cortés y creo que 200 en el caso de Pizarro. O sea, que contemos las cosas como son, pero este es el único país donde se sigue fustigando a sí mismo. La única ventaja de estos exabruptos es la reacción que ha habido. O sea, que hemos podido, la parte sana de la sociedad española ni siquiera ha defendido la verdad histórica, nada más. Una verdad histórica que además es que acumula tanto odio que a mí me produce una tristeza gigantesca. Y me refiero, obviamente, a este actor, no sé si cubano o español o qué es, pero Willy Toledo, donde vamos a ver las cosas... Cubano, ojalá fuera cubano y se quedara allí. Se quedara en Cuba. Yo quiero decir algo. Antes de Willy Toledo, no, de vamos Willy a escucharlo Toledo. Porque hoy estamos precisamente haciendo esa pregunta, por supuesto. Vamos a escuchar lo que ha dicho Willy Toledo, locutado, porque era una entrevista. Primero escribió una serie de colitis mentales, porque tiene derretido el seso, yo creo. Y ahora, cuando ha sido preguntado por un medio en Zaragoza, oiga usted, pero estas barbaridades que ha dicho usted de la Virgen del Pilar, pero usted se mantiene, vean lo que dice. Tal vez sí, porque estaba hablando de un día, el 12 de octubre, en el que se celebra y cabe todo lo más rancio, lo más oscuro, lo más reaccionario de nuestra cultura patria, la invasión y el saqueo de América, el asesinato de millones de seres humanos, su conversión religiosa a la fuerza. Seguro que a muchos los torturaron en nombre, por ejemplo, de la Virgen del Pilar. Chencho. Él puede disentir de la conquista española de América, en la que hubo algunas atrocidades, que duda cabe, también hubo muchas luces, hubo cosas buenas, y de luego la colonización española admite comparación con cualquier colonización europea, con la francesa, con la belga, con la británica, fue más benévola. Pero yo le diría a Willy Toledo, él considera lo de la Virgen del Pilar, no sé por qué se mete con la Virgen del Pilar, insultar directamente, si quiere meterse con la conquista, pero la Virgen del Pilar, él considera a la Virgen del Pilar casposa a la colonización casposa, a la religión católica casposa, a todo lo español casposo. Y es muy valiente. Yo digo, a ver si tiene pantalones a decir lo mismo de Mahoma
o de Alá, o de cualquier, o de los islamistas. A ver si tiene pantalones de decir esto de la religión antigua, la católica o la islamista que va matando gente, porque vemos que los islamistas están matando gente ahora, no como los cristianos hace 350 años. Están matando gente, están decapitando, están esclavizando a mujeres, están cogiendo a niños pequeños y los convierten en soldados, ponen las cabezas de tal. A ver si tiene pantalones de decir que los musulmanes son unos bárbaros, que Mahoma era una bestia y que la religión musulmana es retrógrada, cavernícola y del siglo medieval y de la época medieval, como está diciendo los cristianos. A ver, tiene pantalones. Es un poco absurdo de todo modo, me parece a mí, ¿no? Con los parámetros del 2015, ¿no? Juzgar lo acontecido en el 1490, en el 1500, claro. En fin, la historia de la humanidad se cimenta sobre la barbaridad. Es que ha salido el alcalde de Cádiz quejándose, y digo yo que cuando los gaditanos expulsaron a los franceses no lo hicieron con besos en los morros, sino matándolos si podían, ¿no? Porque era matar o morir. Pero quiero decir que hoy, afortunadamente, tengamos otros parámetros, no nos tiene que cegar para analizar la historia de la humanidad con los parámetros de hoy, que evidentemente son los que son. Y lo que pasa con los me vais a partir la última, a lo que tú has dicho, lo que pasa en la mayoría de lo que está pasando en el mundo musulmán hoy es que ellos siguen en la Edad Media y sus parámetros son los de la Edad Media. No todos. Pero a mí lo que me preocupa, Miguel Ángel, es cuando se quiere revisar la historia y esa historia además se inculca en los niños y se convierte, ya vemos en el País Vasco lo que ha pasado, cómo se reescribe la historia, con las víctimas, con los verdugos, en Cataluña, cómo se está enseñando en las escuelas en Cataluña, y a eso se suma Andalucía ahora, que quiere introducir la memoria histórica como obligatoria, la memoria histórica de Zapatero, cuidado, la memoria histórica tergiversada, manipulada, que acaba con la concordia, con el perdón, era de todos, pero meterla en los niños en la Junta de Andalucía, es que esto trae luego consecuencias. Lo que peor ha salido del Estado autonómico, y creo que hay cosas que han salido muy bien, es la educación. Esto se ha hecho mal. Y se ha dejado a los en cada autonomía que pensaran qué cosa podíamos crear para hacer más odio y entonces se sienten a gusto, ¿no? Lo que yo creo es que recuperar la educación va a ser una tarea imposible. Imposible. Y si no recuperamos la educación, España es un país imposible. Y aquí está, creo, el meollo de la cuestión para pensar en los años venideros. Pujol, con el que no estoy de acuerdo en casi nada, pero que tonto no era, lo primero que dijo fue: dame a mí la educación. Claro. Y ya adoctrinaré yo a los míos. Consecuencia de haberle dado a Pujol la educación, lo que España estamos viendo roba, ahora y lo que sabemos. Que ayer escuché a algún fiscal y algún juez, y como todos, ¿no? Y vamos a ver, o sea, el haberle dado a las autonomías la justicia también fue un error garrafal. Bueno, garrafal. Porque antes nos decía el diputado del PP. Ahora vamos otra vez con él. Nos decía que la justicia es igual para todos y que tiene que estar ahí, y resulta que no hicieron ayer nada, ni la Consejería de Justicia, ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque esas imágenes no sucedieron. Bueno, gracias a Pedro Fernández Barbadillo. Me permites decir simplemente conclusión. Otra mentira que dice Willy Toledo, que se forzaba la conversión de los indios. Es mentira. Los indios solo se convertían si querían. Eso no es verdad. Eso Mira, incluso en el siglo XVIII había, en el siglo XVIII había indios paganos. Y los indios no estaban sujetos a la Inquisición. Los dominicos en 1511, discurso que provocó un gran conflicto. Y decían lo siguiente: que las leyes de la religión están por encima de las leyes de los particulares y del Estado, que no existen diferencias raciales entre los ojos de Dios, y que la esclavitud y la inservidumbre son ilícitas, y que se debía restituir a los indios su libertad y bienes, y que se debía convertir a los indios al cristianismo con el ejemplo. Eso decían los dominicos. ¿Con el ejemplo? No con la obligación. Con el ejemplo. Oye, perdóname. Que no se hacía. A ver, Jordi. Ese debate existe, y ese debate existe, y lo debemos de conocer. O sea, que tampoco podemos decir... Digo que no se conozca. Todo lo que hizo España
España, en América es fantástico. Que nadie lo ha dicho. Es que hay una parte oscura. Y está Fray Bartolomé de las Casas, está todo esto, y eso hay que discutirlo y lo debemos de saber todos. La misma corona y la misma iglesia da instrucciones de que no se obligue a los indios a ser bautizados si no lo piden. Se hizo durante mucho tiempo y hubo esclavos durante mucho tiempo. Gracias, Pedro, pero es que no nos queda tiempo y tenemos que hablar de muchas cosas. Gracias, Pedro Fernández Barroyo. Otro día vamos a hablar de esto, porque es muy interesante, y verdad, y la historia de memoria hay que conocerla, pero no manipularla ni adoctrinar como se está pretendiendo hacer. Pero sí que quiero que veamos la novedad de la mañana de hoy, porque cada día aquí saltan más asuntos. Y vamos a hablar de esa UBI del Partido Popular, de España, mejor dicho, pero si le lleva el Partido Popular. Pero antes de la UCI del PSOE, como dice Jordi, porque le ha saltado un nuevo ataque, pues que ha fichado a Irene Lozano, Pedro Sánchez y... ¿Cómo que no? ¿Que no la ha fichado? Ah, que la ha fichado y resulta que está el PSOE que arde. Porque, vamos a verlo, porque Martu, que le han expedido... Martu, a ver... A mí me expedientan por criticar lealmente a mi dirección federal y esta señora, que nos ha dicho de todo, menos bonito en el Parlamento, que nos ha comparado con el PP, que nos ha llamado corrupto chorizo, la ponemos en la lista. Vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Cambio de chaqueta. La diputada de UPyD, Irene Lozano, se pasa al PSOE. Es el último fichaje estrella de Pedro Sánchez para las elecciones generales. La decisión ha causado un profundo malestar entre los militantes del Partido Socialista. No entienden cómo quien ha sido su azote durante la legislatura encuentra ahora asiento en sus filas. Basta con recordar algunos de los tuits de la futura compañera de Pedro Sánchez para entenderlo. En el caso de PP-PSOE, da igual el cristal con el que se mira, todo es mentira. Aún así, y a costa de la paz interna del partido, el secretario general del PSOE la incorpora y de inmediato a su comité de sabios. Lozano se encargará, ni más ni menos, que de preparar las propuestas de regeneración democrática. Sí, ella, la misma que lleva años clamando contra el bipartidismo. Pero sobre todo la antipolítica es una práctica que antecede y abona ese discurso antipolítico. Y es una práctica que han practicado tanto ustedes, el Partido Socialista, como el Partido Popular. Todo queda en casa, en la casa corrupta, putrefacta y opaca del bipartidismo. Uno de los momentos más sonados de la carrera de Irene Lozano fue cuando escribió esta carta al eurodiputado Francisco Sosa Wagner. Estas son las palabras que le dedicó a su compañero de partido cuando este propuso una alianza con Ciudadanos. Va a resultar difícil que alguien te iguale en mezquindad. Pero su popularidad creció cuando rompió definitivamente con Rosa Díez tras el desastre de las elecciones andaluzas. No, ha llegado el día que esperábamos para poder cambiar el futuro de UPyD y con él cambiar el futuro de nuestro partido. Lozano trató de hacerse con el liderazgo de UPyD, pero no lo consiguió. Pocos días después de su derrota contra Andrés Herzog, el nuevo líder de UPyD, Lozano dijo que abandonaría el partido y la política. Su último momento de gloria fue cuando amadrinó la causa de la exmilitar Zauda Cantera, quien denunció por acoso al ejército. Pedro Sánchez, que también ha fichado a Zauda Cantera, ha hecho con Irene Lozano un 2-1. Martu, que no... Es que en los 10 primeros puestos de la lista en Madrid solo había una mujer madrileña que es del partido en Madrid, que es Ángeles Álvarez, y que probablemente va a ser relegada desde su sitio por esta señora que nos ha llamado de todo menos bonito y que dijo además corruptos, de corruptos, también te digo es putrefacta. La vida es un poco es graciosa, ¿no? Rosa Díez, que no consiguió la presidencia, la Secretaría General del PSOE porque no la queríamos ni en pintura, fundó UPyD, y ahora otra que allí en UPyD no ha conseguido porque no la quiere en su partido. En fin, por favor, es que no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Lo que diría es que el paracaidismo no funciona. Déjame preguntar a Martu, en el Partido Socialista hay un soberano y monumental, voy a decir enfado. Hombre, vamos a ver, ya que fichar a Zayda molestó en Madrid porque es una persona de fuera del partido, la comandante, porque es una persona de fuera del partido que nunca había dado muestras de interesarle lo más mínimo el socialismo,
mismo, y creo que hay militantes del partido muy bien formadas, muy bien preparadas, que podrían haber ocupado ese lugar. Luego, que trajera a una catalana de número 2, a una castellano-manchega de número 4, en fin, que es que las militantes de Madrid parece que debemos tener alguna carencia que nos impide dedicarnos a pegar carteles y tocar las palmas, sí funcionamos. Y abrir la sede, y hacer todas las ponencias, o sea, para trabajar, sí. Pero lo que es luego para ir en puestos de relevancia, entonces ya no valemos. Pero es que esto ya es como... ¿No queréis caldo? Pues toma, otra taza más. De todas maneras, lo de la comandante no hay que desligarlo del fichaje de Irene Lozano. Es un paquete. Es un paquete, solamente que no podía ser así de golpe, y entonces ha sido por fases. Van en el lote. Yo a mí lo que más me alucina es que es una persona muy poco fiable. O sea, ¿cómo Pedro Sánchez se puede fiar de una persona que lo que está demostrando es que es muy poco fiable? Porque primero estuvo en UPyD, se quiso ir, no se fue a Ciudadanos porque no quiso Ciudadanos, y luego resulta que acaba en el PSOE. O sea, ¿cuál es ese recorrido? Pero, cuidado, que yo no lo entiendo. Quiero preguntaros si Miguel Ángel tiene también... Personal. Pero quiero preguntaros también por algo que a mí, de verdad, Irene Lozano me parece... Poco con los nuevos tiempos de la política. Pero vamos a ver, Irene Lozano es una gran tertuliana, ha estado con nosotros y en el Parlamento, bueno, pues ahí estaba su discurso, ya lo hemos visto parte, pero el día que Sosa Wagner, que era el jefe de filas del Parlamento Europeo de UPyD, dice solamente que debería haber un acercamiento, pues no despreciar a Albert Rivera en la forma... Es que el artículo demoledor, llamándole mezquino, era poco. O sea, en política, en la vida, en todo, creo que las formas son muy importantes. Pero y ese insulto tan duro, tan... Yo creo que cambiar de opinión es legítimo, pero cambiar tanto de opinión y de chaqueta es un poco Pero no es cambiar de opinión, es insultar gravemente a un catedrático de Derecho Constitucional, un señor con un prestigio... Si cambias de opinión, ¿no?, y decides que en UPyD no está tu sitio, puedes afiliarte al PSOE y venir a abrir la sede de tu distrito en el que vives. Y te lo agradeceremos enormemente, que pagues cuota, que abras la sede, que trabajes para los vecinos del barrio. Eso sí, ahora, cambiar de opinión casualmente para colocarte de diputada y seguir de diputada, da igual en qué partido, en fin, a mí me ofende profundamente. Pero eso la culpa no la tiene ella, la tiene vuestro secretario general, que es el que la ha fichado. Es que yo no le quito la culpa a mi secretario general. Es que como estás, dale que te pego a ella. Oye, pero quiero, a ver, Pedro, pero aquí el que la ficha es el secretario general. Es que quiero preguntaros también por un fichaje que hemos descubierto esta mañana que a mí me tiene alucinada. Pero ¿me dejáis o queréis decir algo muy... Yo sí quería decir una cosa, que en el Partido Socialista hay movida, pero en el Partido Popular... Ahora vamos. Pero antes de eso, antes de la UBI, es que no nos va a dar tiempo. Quiero preguntaros a todos porque es que el fichaje del Partido Socialista anterior, en la época de Zapatero, que contrató al informático de la Púnica, que se llama Alejandro de Pedro, para acabar con las imágenes góticas de las hijas de Zapatero, oiga usted, 52.000 euros pagó. Por eso, por algo parecido, le costó el puesto a Lucía Figar. ¿Quién lo pagó? Pues lo pagó el Partido Socialista. Vale, pues entonces eso es asunto nuestro. No lo pagó el Gobierno de España, ni lo pagó los presupuestos generales del Estado. Perdóname, del Partido Socialista. ¿Ah, sí, todos? ¿En su totalidad? En su totalidad. No me digas, si las subvenciones a los partidos, pero esas se las das al partido. De nuestro bolsillo, ¿no? No, pero se lo das al partido para que haga política con ello. Por favor. Atención a la información. De hecho, el empresario estuvo en la Moncloa, dice la información, para asesorar personalmente a Zapatero y a sus hijas, a las hijas del entonces presidente del Gobierno, de cómo gestionar su presencia en las sedes sociales. Pero fue a donde vive, fue a Moncloa porque era donde vivía, pero lo pagó el Partido Socialista de los fondos del Partido Socialista que tiene. Que os vienen de por ahí. En España los partidos se financian públicamente, claro, pero eso es legal. Con el dinero de los españoles. De acuerdo, pero es decir, o sea, nosotros hemos pagado exactamente igual que el contrato de Lucía Figar para Lucía la consejería. Si tú confundes los partidos con las instituciones es tu problema. No, es que real. Perdona, es el mismo dinero público. El mismo dinero público. Nada que ver. El partido, ahora os financiáis con las cuotas. Pero el partido con su dinero decide lo que es mejor estratégicamente. Claro, y a lo mejor que dos niñas menores de edad estuvieran en la red porque su padre era el presidente del Gobierno no es lo más adecuado, no os tenía que gustar a vosotros. Lo paga Zapatero de su dinero, de lo paga el PSOE. ¿Y por qué lo paga el PSOE con mi dinero? Porque es el secretario general del PSOE, no es con tu dinero, es con el PSOE. De eso nada, son sus hijas. O sea, la vida privada... La vida y lo privado...
las hijas de los políticos tienen que ser pagadas por los partidos políticos. Esta novedad que estás defendiendo no deberían de estar en la vida pública si este país tuviera un mínimo de decencia. Pero como se utilizó como un arma política contra el PSOE, las hijas de Zapatero, que es sucio y ruina más no poder, utilizarlos. ¿Por qué se hicieron ¿Por qué qué? ¿Y por qué la colgaron en las redes? Se pusieron las fotos porque fueron a ver a un presidente de Estados Unidos y les hacía ilusión, como va cualquiera. Lo que no tiene sentido es el uso político de esas fotos. ¿Pero qué uso político? Utilizar a las niñas fue rastrero. Sí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Pero quién lo utilizó? ¿Qué culpa tenían las niñas con los años que tenían? Ninguna. Pero ahora, decidme quién se necesita utilizó. el padre Rodríguez Zapatero, se debe ser cateto e ignorante de llevar a las niñas vestidas de gótica a la Casa Blanca. Como querían. De vestidas, bueno, bien, de llevarlas a la Casa Blanca. Que saliera, espera, termino. No le he hecho llevarlas. Que saliera la foto y luego se extrañara. Y luego se extrañara que saliera la foto. Vamos a ver. Yo de todas maneras pediría un poco de cuidado, porque hay muchos jóvenes que son góticos en este país, tampoco se vayan a sentir como unos bichos raros, porque, hombre, hacerse gótico cuando tienes 15 años a la gente, pues hombre, no pasa nada. Entonces tampoco vamos a convertir esto en ser un problema. No es si son góticas o no, sino con el dinero de todos los españoles había que limpiar la imagen de las niñas de Zapatero, hombre. Si lo hubiera pagado Moncloa, lo hubiera pagado el gobierno de España. Se lo paga el PSOE, que se lo paga su secretario general. Yo no creo que hay y eso es lo que haremos el PSOE, lo que queramos conveniente. No hacéis lo que queráis con el presupuesto que es nuestro. O sea, ¿tú crees que hoy se descubre que a Mariano Rajoy y a sus hijos le paga el Partido Popular los asesores en redes sociales y tú estarías diciendo es asunto del Partido Popular con su dinero? ¿Tú crees? Que al padre de Mariano Rajoy lo cuiden en la Moncloa con mi dinero, pues sí me ofende, ¿ves? Pues eso es diferente. Por favor, porque es el dinero de la Moncloa, no es el dinero del PP. Eso no ofende. El padre de PP está bien que le pagues tú. Miguel Ángel, a ver, tú que has estado ahí en la Moncloa, pero escuchar un poquito. Es una barbaridad todo lo que estás diciendo. Perdóname, Marta. Bueno, vale. No puede ser. Es decir, las niñas de Zapatero van en un avión del gobierno español a Estados Unidos mal vestidas. No, mal vestidas como unas paletas. El gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, hace una fotografía y la cuelga en la página web como todo el mundo. Sí. Y estos son unos paletos que no lo sabían. Transparencia. Y dicen, ay, es que mis niñas han salido feas. Oiga, haberla vestido bien, señora. Es que mis niñas han salido feas. Es que se las estaba machacando a dos menores. No me ofende que emplearan el dinero del PSOE en eso, no me ofende. No me ofende que fueran a la fiesta. No me ofende que fueran vestidas de gótica. Si tenían 15 años que hay vestidas de gótica, como si quieren ir de románicas o de corintia, a mí qué me importa. Lo que sí encuentro asombroso en el presidente del gobierno español, de una nación con cultura, es que se pasmara de que salieran en la foto. Entonces, movilizar a Roma con Santiago, incluir a nuestra embajada para que quitaran la foto. 52.000 euros. No, y llamar a la Casa Blanca para que la quitaran. Pero ¿cómo eres tan cateto que si te haces una foto con Obama, con las hijas vestidas? Lo que no me parece coherente, termino, es que el Partido Socialista esté criticando a este señor que se llama Alejandro de Pedro. Sí trabaja para el gobierno de Madrid. Pero si el mismo tipo trabaja para el PSOE, está bien. O sea, lo que hace el PSOE está bien y lo que hacen los demás está mal. Oye, que no tenemos será igual de corrupto. No, confunde partido con instituciones. Si no hablamos, este señor hemos descubierto que es un corrupto ahora, ¿eh? Estas fotos son de cuando Zapatero era presidente. Claro, el resto sí lo sabía. Claro, el resto lo pero si me han contratado el año pasado, la última vez, o hace 2 años, y ya estaba todo el escándalo. Por favor, que me he quedado sin programa, que nos hemos quedado sin hablar de la UBI de España y de todo. Me habéis dejado sin programa. Bueno, está con nosotros María Josefa Cabezala, misionera de la Congregación Hijas de María, Madre de la Iglesia, desde el año, fíjense, 66. Ha estado en Mozambique, en Colombia, en Venezuela. ¿Pepita le puedo llamar? Sí. Pepita, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Esa realidad de las misiones que usted ha vivido durante tantos años en su vida, ¿qué es lo que más le ha impactado? Bueno, pues la verdad es que más que lo que uno puede dar es lo que uno recibe. Y mi experiencia personal es que es para dar gracias a Dios por esa oportunidad que me brindó en 3 realidades muy diferentes: Venezuela, Colombia y Mozambique 6 años apenas, pero que han sido muy intensos. Y es una riqueza para uno mismo porque le ayuda a crecer en la fe y en la esperanza, que es lo que uno puede transmitir.
Porque usted ha vivido en la guerrilla, ha visto la droga, ha visto el dolor, sí, la violencia, por ejemplo, en Colombia. En Colombia concretamente, nosotras estábamos vinculadas a un movimiento de educación popular a nivel internacional, Fe y Alegría. Entonces, los orígenes del barrio donde nosotros estábamos, pues era por reubicación y era también por invasión. Entonces eso genera un poquito la población que teníamos, no gente con mucho sentido de pertenencia, y donde conjuntamente se daba, era como una réplica de la situación de Colombia en aquel entonces, que no ha variado mucho en la que es hoy día, donde había guerrilla, donde había paramilitares, donde que estaban reubicados allá en ese barrio, había mucha agresividad, mucha violencia, y todo eso es lo que nosotros teníamos en el colegio. Y en África, donde ha visto cómo el dinero que se da del DOMUN, la misión. En África nosotros era una zona rural, o es una zona rural, es de primera evangelización, allí es una población intensa y muy extensa. Son 3.000 kilómetros cuadrados lo que es la parroquia donde nosotros estábamos. Qué barbaridad. Y apenas éramos 5 personas. 2 sacerdotes españoles y 3 religiosas, una venezolana y 2 españolas. Entonces allí había que partir de la nada. Entonces la gente nos ha pedido como una acción social crear una escoliña, que es como un preescolar aquí diríamos, porque la educación comienza a los 6 años, mientras estos niños andan deambulando por la calle. Entonces nosotros abrimos una escoliña y claro, los aportes que nos daban de nuestros colegios aquí en España, del DOMUN, pues creamos un parque infantil para esos niños. Actualmente tenemos 60 niños entre 3 y 6 años, y bueno, para ellos ha sido una gran felicidad poder contar con unos juegos recreativos que nunca los habían visto. Bueno, pues ahí lo tienen, Pepita. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, tenemos también un proyecto de alimentación para estos niños que en su mayoría pues están muy desnutridos. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Pepita, pero de verdad muchísimas gracias por este testimonio de la misión El DOMUN, el domingo, con ese lema de misioneros de la misericordia, que realmente aquí nos dan testimonio. Chencho, nos hemos quedado sin tiempo. Yo voy a dar 5 euros para el DOMUN en esta hucha. ¡Ay, estas huchas maravillosas! Ah, pero de verdad. Porque tengo experiencia de que los misioneros, la gente se cree que están ahí solo catequizando, están curando enfermos de ébola, están cuidando de viejecitos, están creando escuelas, están haciendo una labor como excelentes cooperantes. Y nuestra audiencia, gracias Chencho, lo saben. Vamos a la respuesta, gracias Pepita, a la respuesta a la pregunta que les hacíamos esta mañana a todos ustedes, que nos hemos quedado ya fuera de tiempo. Vamos a ver lo que ha contestado nuestra audiencia, si condenarían a Willy Toledo por blasfemar contra la Virgen del Pilar. El 97,4% de nuestra audiencia dice que sí. Muchísimas gracias por su opinión. Gracias a todos, Pepita, a ustedes por estar ahí. No se pierdan a María Pelayo y María Miñas porque empieza el día y sean felices este fin de semana. Hasta el lunes.